A ver, el día de hoy nosotros vamos a trabajar lo que es geometría, ¿cierto? Y vamos a mirar Mm, sobre la historia de la geometría. Hay un video el cual vamos a mirar ahorita, pero vamos a esperar a hacer una actividad primero y luego lo miramos. Es un pequeño video sobre qué es la geometría, de dónde partió la geometría. Y es igual yo se los envío ahorita al WhatsApp para que ustedes lo puedan volver a ver después. Ahorita lo miramos también por acá. Entonces, ¿qué necesitamos saber nosotros primero de geometría? Es saber qué es la geometría. Para ti, ¿qué es la geometría? Si a ti te nombran geometría, ¿qué se te viene a tu cabeza? ¿Qué es geometría? son figuras que tienen pues diferentes bases. Son figuras, muy bien. Resulta que la geometría, a esas figuras que usted me está diciendo, pues analiza sus propiedades y las características en un plano o en un espacio o la relación que hay entre ellos, ¿cierto? ¿Y qué nos Sí, permite señora. hacer? ¿Qué nos permiten estas propiedades o estas características de cada una de las figuras? Pues podemos sacar perímetros, áreas, volúmenes, ¿cierto? Y usted puede hacer diferentes y muchas cosas a través de ella. Y también como la matemática, la geometría es parte de las matemáticas y tú sabes que la matemática nosotros la vemos siempre en nuestra vida diaria, siempre está ahí con Mm, nosotros. Entonces, ¿para qué aprendemos geometría? Es una de las preguntas que nos podemos hacer porque dicen, pues, ¿para qué matemáticas? Entonces, lo mismo, ¿para qué geometría? Entonces, resulta que la geometría también está en nuestro entorno. Y usted puede mirar a su alrededor y va a descubrir que hay muchas relaciones y conceptos básicos de geometría, muchos conceptos geométricos, ¿cierto? Entonces, hay mucha geometría que modela nuestro espacio, todo lo que percibimos. Entonces, ¿qué es geometría en sí? Es la matemática del espacio. Por ejemplo, en ese momento, ¿en qué parte estás de tu casa? en la sala. En la sala. Y resulta que es muy probable que tu sala tenga paredes, ¿cierto? Que tenga techo, que generalmente son rectangulares. Normalmente los techos y las paredes de las casas son rectangulares. Las paredes son perpendiculares al techo, ¿cierto? Y es paralelo, el techo es paralelo al piso. Y si usted llega, no sé, a ver, estamos en la sala, ¿qué puede encontrar en la sala? ¿Tienes ventana en la sala? ¿Tu sala tiene ventana? ¿Me escucha? No, no te escuché. ¿Me escuchas ahora? Sí, ya, pero sí, sí tiene ventana, Sí tiene ventana, listo. Entonces, ¿qué figura tiene tu ventana? como un cuadrado. Como un cuadrado. Entonces, esa ventana o las ventanas de muchas casas son figuras geométricas, ¿cierto? Y esos lados que tiene la ventana eh, son segmentos de rectas, ¿cierto? Tienen pedacitos de rectas que se llaman segmentos de rectas que vamos a mirar qué es cada uno de ellos, ¿cierto? ¿Tu ventana es de corredera o se puede abrir? Se puede abrir. Se puede abrir. Entonces, al momento de tú abrir y cerrar la ventana, ¿cierto? Porque son como puerticas, se van a formar diferentes ángulos. Entre más las abras, pues el ángulo va a ser mayor y si tú las cierras, pues no vas a tener ángulos. Entonces, mira que ahí podemos aplicar conceptos de geometría en todo eso. Y solamente estamos analizando tu sala y una ventana. Podemos hacer lo mismo con tu habitación, con tu casa, con otras cosas que hayan alrededor de tu casa y vamos a encontrar toda, muchos conceptos de geometría ahí a nuestro alrededor. ¿Dónde podemos aplicar la geometría en nuestra vida cotidiana? ¿Dónde se aplica? Se aplica en la arquitectura,
se aplica en la pintura, en la escultura, en la astronomía, en los deportes, en la carpintería, ¿cierto? Entre muchos otros. A ver, también lo podemos utilizar cuando hablamos en un lenguaje cotidiano, cuando usted dice, no sé, una escalera de espiral, ¿cierto? Ahí en ese momento estás aplicando conceptos de geometría. O cuando dice que las calles son paralelas. Entonces ahí lo utilizas en un lenguaje. ¿Para qué sirve la geometría en estudios de otros temas de matemáticas? Resulta que el álgebra, a partir de la geometría, también la puedo estudiar. ¿Qué me permite a mí la geometría? Me permite desarrollar percepción del espacio, capacidad de visualización y abstracción, ¿cierto? Y me va a ayudar a desarrollar habilidades de pensamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento, cierto? Para amenizar antes de empezar a hablar de geometría y los conceptos básicos como tal. Ya sabemos, ¿cierto? Y tú me dijiste que eran figuras. Entonces vamos a aplicar esas figuras en un paisaje, en un dibujo. Puede ser un paisaje, puede ser una cancha, puede ser tu casa, un dibujo. Un dibujo donde usted utilice únicamente figuras geométricas, lo que tengan que ver con figuras geométricas. Algo sencillo. Y a un ladito, o ahorita que yo proyecte o tú proyectes tu imagen, me vas a escribir el nombre de esas figuras. ¿Qué figuras utilizas? Entonces, Ujú. no sé, 5 minuticos, 10 minuticos para hacer el dibujo. Un dibujo donde aplique figuras geométricas, solo figuras geométricas. Lo que tú quieras hacer, tu cuarto, tu sala, tu casa, un parque, un paisaje. ¿Cuánto tiempo, Carlos? Unos 15 minutos. Unos 15 minutos. Listo. Entonces, realizar un dibujo únicamente con figuras geométricas, las que tú te acuerdes. Y solamente vas a escribir a un lado o cuando tú me lo muestres ahorita me vas a decir qué figuras utilizar. ¿Vale? Entonces, si se nos llega a colgar la llamada o algo, pues volvemos e ingresamos. Mientras tanto, pues Listo. estamos haciendo el dibujo utilizando únicamente figuras geométricas y escribir el nombre de esa figura que utilizaste. Bueno, ¿Listo? ¿Sí estamos claros lo que hay que hacer? sí, señora. Vale, perfecto.
Ya.
Vale, Carlos. Vamos ahora entonces a mirar la parte de los dibujos y tú me lo vas a explicar qué figuras están representadas y por qué esas figuras. Ya te sale la pantalla, ¿cierto, Carlos, o todavía? Listo. Ya, Listo, Carlos. Entonces te escucho. ¿Qué figuras hay? ¿Qué representa? bueno. La del perro, hay cuadrado, triángulo, rec- y rectángulo. Muy bien. Hay un, creo que se llama, es un rombo. Un rombo, sí. Hay un rombo. Ujú. Bueno, ¿y por qué más era? Para La otra figura. la otra, pues hay un círculo, otro rombo, de rectángulo, cuadrado y ya. Ya. Tenemos que un sol, una casa Un árbol y una persona ahí. y una persona. Ok. Mira que esos dibujos solamente están hechos única y En forma exclusivamente con figuras geométricas. Muy bien. Entonces, ya pues habiendo entrado en tema en cuestión de qué es la geometría, que ya miramos que tú me dijiste que eran figuras, y pues a estas figuras se les sacan propiedades y características, ¿cierto? Y que las tenemos en nuestro alrededor y la podemos utilizar en muchas cosas, pues vamos a empezar a trabajar con ellas. Pero antes de empezar con ellas necesitamos mirar unos conceptos básicos. Y resulta que los conceptos básicos de geometría son punto, recta y plano. ¿Qué será un punto? ¿Qué es un punto? mm, ¿Qué es un punto? punto, como un circulito pequeño. Como un circulito pequeño. Ujú. ¿Dónde puedo ver representado yo el punto? Una esquina en el medio. En la esquina, en el medio. ¿Dónde más? ¿Dónde puedo mirarlo? ¿En qué objeto lo puedo ver? mm, en una silla. ¿En qué parte de la silla puedo ver yo ese punto? Señora, ¿En qué parte de la silla? en las esquinas. Tienes. ¿En qué otro objeto yo lo puedo ver que lo puedo identificar más rápido? Más rápido. Sí. Un televisor. El televisor tiene bastantes punticos seguidos. Vamos a mirar uno más sencillito, donde yo lo puedo identificar mucho más rápido. Digamos, la punta de un lápiz, Ujú. ¿cierto? No, la punta de un tornillo. La punta de un tornillo. Si tú dejas caer la punta del lápiz a una hoja, inmediatamente te está haciendo un punto. ¿Por qué? Porque es que resulta que ese punto, o un punto, o los puntos, es como el elemento geométrico más simple que hay, ¿cierto?
¿Por qué? Porque él solo me va a indicar a mí una posición. Resulta que el punto no tiene ni altura, no tiene ancho, no tiene ninguna medida. Simplemente me indica a mí, es un lugar de posición. Y como te decía ahorita con el lápiz, tú dejas caer el lápiz a una hoja y esa marca que hace es un punto. ¿Cómo simbolizo yo los puntos? ¿Cómo puedo yo simbolizar un punto? ¿Cómo nombro yo un punto? ¿Cómo se nombran los puntos? ¿Sabes cómo se nombran los puntos? No, Los puntos se nombran, vamos a colocarlo acá, con letras, pero resulta que esas letras tienen una particularidad, tienen que ser mayúsculas, entonces se nombran con letras mayúsculas. Le vamos a colocar acá un puntito. Resulta que yo lo voy a hacer de esta manera acá, ¿cierto? Como para que tú lo ujú, mires. Pero resulta que el punto no tiene todo esto, porque eso que yo estoy colocando ahí tiene una dimensión. El punto sencillamente es como esto que yo voy a colocar acá en rojo en este momento. Acuérdense que el punto no tiene, ni va a tener nunca, ninguna clase de medidas. Es simplemente una marca, ¿cierto? Una posición en la que se está trabajando. Esto es para simbolizarlo, para que pues lo veamos y veamos cómo lo vamos a graficar, cómo lo vamos a escribir. Pero en sí, en este caso, usted parece que tenga medidas, ¿cierto? Pero ya sabemos que el punto no tiene medidas, simplemente tú dejas caer un lápiz en una hoja y ya, eso es todo. Vamos a colocarlo acá como con letra mayúscula para que lo puedas observar. Se nombran con letras mayúsculas. Pues sencillamente me indícame una posición, más nada. Una recta, ¿qué es recta? de la C de la B al que está al lado, que sería como la A. La unión. Ujú, sí, pero la de arriba. La que va a la B y la otra esquina. Muy bien, es hacer una marca de un punto a otro punto, ¿cierto? Resulta que la recta sencillamente es muchos punticos, la unión de muchos punticos. Entonces, está formada por una sucesión de puntos que se prolongan indefinidamente, porque a veces no sabemos hasta dónde van, en sentidos opuestos de puros punticos. Entonces, así como tú me dices, no, pues agarramos los dos puntos A y B, ¿cierto? O B y C, que usted quiera, y prolonga, Ujú, ¿cierto? Una línea, una recta. que es lo que yo le estoy entendiendo que me dices que debemos hacer de acá a acá, ¿cierto? Ujú, Pero resulta que en esta recta, ¿cierto? De aquí para acá, en todo esto, donde no hay más punticos que no lo he nombrado, hay muchos más punticos y cada uno de ellos va a tener un nombre. X, Y, Z, W, el que sea. Todo esto ya está lleno de punticos. Simplemente que yo estoy representando en este momento dos. Pero son muchos punticos, están todos los punticos seguidos. Es una sucesión de puntos que se va a prolongar siempre hacia ambos lados, ¿cierto? Hacia ambos sentidos, hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque la recta es indefinida. Cuando yo ya sé en dónde corta la recta, ya no se llama recta. Es un segmento de recta o es un segmento, ¿cierto? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Las rectas son cantidades de puntos sucesivamente que se prolongan hacia ambos lados, en los dos sentidos opuestos. Listo. Resulta que usted representa eso con unas flechitas a los extremos. ¿Para qué? ¿Qué me indican a mí esas flechitas? Que se van a prolongar indefinidamente en ambos sentidos. Y normalmente la recta se simboliza usando dos de sus puntos, así como el que tenemos ahí, B y C.
O también, porque en este caso esa recta se llamaría BC o CB, o se la quiera llamar. Pero resulta que ahí la estoy nombrando por medio de mis puntos, los 2 puntos que estoy tomando. Pero yo a la recta también le puedo dar un nombre. Le puedo colocar el nombre que yo quiera, no necesariamente tengo que nombrarla por los puntos. Entonces, cuando usted lo nombra por puntos, esos puntos van con letra mayúscula. Pero si no lo nombra con puntos, quiere nombrar la recta solamente, usted esa recta la va a nombrar con una letra minúscula. Entonces, ¿qué nombre le quisiera dar usted a esa recta? Mm, Cualquier letra, pero en minúscula. ¿Qué nombre le daría? Una M. Una M. Entonces, esta sería la recta E. También tenemos así, ¿cierto? Que esta sería la recta L. O también se podría llamar la recta P o la recta A, pero en minúscula. ¿Cómo se nombran los puntos? Con mayúsculas, ¿Cómo se nombran las rectas? con minúsculas. Con minúsculas. Al inicio dijimos que íbamos a trabajar 3 conceptos básicos. Llevamos puntos y rectas. ¿Cuál me falta? Curvas, No. no. Plano. Un plano. Entonces, ahorita vamos a hacer un ejemplo con el plano para ver cómo nos iría. ¿Qué es un plano? Cuando me hablan de plano, ¿qué viene a tu cabeza? A ti te dicen plano, ¿qué viene a tu cabeza? Una casa, Una casa, ¿qué más? ¿Qué más viene a tu cabeza? ¿Qué te representa a ti? O que tú escuchas plano, ¿qué es para ti un plano? una construcción. Una construcción. Para hacer alguna construcción muchas veces nos piden plano, ¿cierto? Ujú. Entonces, el plano va a estar formado también por un conjunto infinito de puntos y se van a prolongar en todas las direcciones. Voy a tener más de una recta y voy a tener más de un plano. Entonces, en este momento, si tú quieres, puedes agarrar una hoja de papel, la de tu cuaderno, o puedes mirar la pared que tengas enfrente, o puedes mirar el piso de donde está, ¿cierto? Y ellos nos van a ayudar a nosotros a comprender la idea de plano, porque también puedo tener varios planos, ¿cierto? Entonces, resulta que para que tú puedas utilizar o puedas representar un plano, tú necesitas de utilizar 3 de sus puntos, pero que no estén en la misma recta. No pueden estar en la misma recta cuando yo voy a trabajar en un plano. ¿Por qué? Porque si están en la misma recta sería una recta. Al estar en diferentes rectas, sí voy a emplear un plano. Y usted lo va a simbolizar mediante puntos. Y resulta que los puntos se simbolizan o se escriben o reciben un nombre que es una letra ¿qué? ¿Cómo se nombran los puntos? ¿Con una letra qué? Ay, yo no creo que ya se nos haya olvidado. ¿Cómo se nombran los puntos? Por letras, ¿Cómo son las letras de los puntos? en mayúsculas. En mayúscula. Muy bien. Entonces resulta que yo acá el plano ya no lo voy a representar con letras minúsculas, el plano sí va con letras mayúsculas, el nombre del plano. Quien va con minúsculas es el nombre de las rectas. Entonces, este plano puede recibir 2 nombres.
¿cuáles serían los dos nombres de ese plano? Bien sea el nombre de sus puntos, ¿cierto? Que sería un plano ABC, ¿cierto? Porque son los tres puntos que me están ortogando ahí. O plano, ¿qué otro nombre le puedo dar? O plano E. ¿Por qué? Porque le puse el nombre, pero le puedo haber colocado A, le puedo haber colocado H, le puedo haber colocado X. Yo le puedo haber colocado cualquier otro nombre, ¿cierto? O lo nombro con los puntos o lo nombro con una letra mayúscula. Entonces, los puntos se nombran con letras mayúsculas, las rectas con letras minúsculas y el plano se nombra con las letras mayúsculas de sus puntos o con una letra mayúscula a nivel general. ¿Cómo así? Vamos a hacer un plano acá, ¿cierto? Vamos a hacer otro. Digamos que esta es la hoja de papel que tú tienes en tu casa. Para poderlo nombrar, tú tienes que tener 3 puntos. Los voy a hacer de esta manera, pero nosotros ya sabemos que el punto no tiene medidas. Voy a llamarlo B, voy a llamarlo X y regáleme otro nombre para el punto. ¿Qué otro nombre le damos al punto que nos hace falta? Ñ. Ñ. Resulta que debe tener al menos 3 puntos. ¿Por qué? Porque si solamente tiene 2 puntos y yo uno estos dos, ellos dos están pasando por la misma recta. Me dice que para que sea plano, no me deben pasar por la misma recta. Entonces, si yo paso acá otra vez, por más que yo quiera trazarla, este punto Ñ no pasa con X y con B al tiempo. Y si yo uno a X y a Ñ, ¿será que puedo lograr que pase B también por ahí? No. No, ¿cierto? Sí, en la recta no entran sino 2 de ellos y no los puedo unir a los 3. En la posición que está, porque si Ñ estuviera acá, sí estarían los 3. Pero yo a Ñ lo tengo es acá. Entonces, yo ahí ya tengo un plano, porque tengo puntos que no pasan por la misma recta. Y puedo tener más puntos, inclusive. Entonces, este se llama plano B, Ñ, X. Pero también puede recibir otro nombre. El nombre que usted le quiera dar en letras, pero mayúscula. Entonces, ¿qué nombre le quisiera dar a este plano? P. P, mayúscula. Entonces, se llama plano BNX o plano P, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un resumen antes de hacer relación de ellos. Punto. Simplemente me indica una posición y se nombra o se simboliza con letras mayúsculas. Mayúscula. Muy bien. Recta. Son muchos puntos que se prolongan indefinidamente, ¿cierto? Y se puede nombrar o se puede representar tomando 2 puntos o dándole un nombre a la recta con letra minúscula. Y el plano tiene infinitos puntos, ¿cierto? Que puede tomar diferentes direcciones. Al menos debe tener 3 puntos. ¿Por qué? Porque para usted representar en el plano, esos puntos no pueden estar en la misma recta. Si todos los puntos que usted va a tomar están en la misma recta, ya no es un plano, sino es una recta. Y se simboliza mediante los 3 puntos o mediante una sola letra mayúscula, como lo vimos en los 2 ejemplos. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, señora. Preguntas, dudas, inquietudes.
No. Ah, No. profe, acá arriba donde dice plano B en X, también se llama igual que la P, que tiene plano y plano. Si es que ese es el mismo plano, pero se puede llamar Mm, plano B en X o se puede llamar plano P. ya, O, vamos a colocar ahí la O. Igual que acá, mire, ese plano se llama plano ABC o plano E. ya. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta ahí? Ya. Ahora resulta que ya para qué me sirven esos tres conceptos, profesora. Vamos a mirar. Resulta que esos tres conceptos tienen una relación y a partir de esta relación también voy a tener otros conceptos básicos. Como se lo pudo ir mirando, resulta que los puntos se van relacionando. Mira, acá hay relaciones entre ellos. Sí, señora. Entonces vamos a mirar para qué me sirven a mí esas relaciones. Resulta que los puntos se relacionan con las rectas, se relacionan con los planos, porque tanto en la recta como en los planos hay puntos. Y resulta que las rectas se relacionan también con los planos, pero tienen una manera particular y tienen algunos nombres, como por ejemplo el primero, se llaman puntos colineales. ¿Has escuchado esa palabra en algún momento? Nada. O si la escuchas en ese momento, yo le digo puntos colineales, ¿qué se viene a tu cabeza? Mm, como en diagonales. Como en diagonales. ¿Qué más viene a tu cabeza? No sé. No, pues no. No, no importa, nos podemos equivocar, simplemente estamos pensando. O sea, yo le dije puntos colineales. ¿Qué pensaste en ese momento que yo dije ese nombre? ¿Qué vino a su cabeza en ese momento? Rectas diagonales o hacia arriba y hacia abajo. Rectas diagonales hacia arriba, hacia abajo. Vamos a definir. Eso es una figura en la cual yo tengo diferentes relaciones entre puntas rectas y planos, pero en esa figura vamos a identificar lo que yo te voy a decir. Yo te voy a dar un concepto y tú lo vas a identificar de esa figura. Resulta que los puntos colineales son aquellos puntos que pertenecen a una misma recta. Están en la misma recta. Por estar en la misma recta se llaman puntos colineales. Entonces, en esa gráfica que tenemos acá, vamos a hacerla un poquito más grande, vamos a identificar quiénes son esos puntos colineales. La A, La A, la E, la E, la B, la B. la C, La C, la D la D, y la H. la H. La F es un punto colineal. Podría ser, ¿Está en alguna recta? pues no, pero se podría, digo yo, ¿no? Se podría unir con la A y la J, ¿no? Se podría unir con la A y con ¿cuál J? Con la que está abajo en la esquina, Ah, por sí, la K. pero resulta que no te estoy dando a unir. Yo simplemente te di esa Mm, imagen y te dije que me identificara los puntos colineales que hay en esa imagen. Y para que sean colineales,
deben pertenecer a una misma recta y resulta que F en este momento sencillamente es un punto. Ya. Entonces, sí está bien porque resulta que esos que me nombraste son puntos colineales que están representados ¿en qué plano? ¿Cómo se llama el plano? Pues hay tres, o son como cuatro. El plano T. No, porque el T es una letra minúscula. Y acuerde que dijimos que el plano se escribía con mayúscula. Con mayúsculas y el plano que el K. El plano K. Muy bien. Entonces, en esa figura que está representada por un plano K, los puntos colineales, verídicamente, los que me dijiste, están los puntos colineales A, E, B, que pertenecen a qué recta. ¿Cómo se llama la recta a la cual pertenece A, E, B? La T. La T. Entonces, son puntos colineales A, E, B que pertenecen a la recta T y los puntos C, D y H que pertenecen a qué recta? A la N. A la N. Muy bien, ¿cierto? Excelente. Ahora, claro que son puntos colineales. Sí, señora. Listo. Ahora vamos a hablar de puntos coplanares. ¿Qué será un punto coplanar? Coplana. Coplanares. ¿Qué se te vino a la cabeza con esa palabra coplanares? Coplana. Mm, como rectas que unen como, por ejemplo, una hacia abajo, otra hacia la derecha con el mismo nombre. No lo entendí. O sea, como si fuese una recta hacia arriba y una esquina, una recta hacia el lado. Mm, Y unirá las tres esquinas. en las tres esquinas. Entonces, las rectas, mira, los puntos coplanares son los puntos que están en un mismo plano. En este caso, ¿cuáles son los puntos que están en ese mismo plano? ¿Cómo así lo entendí? Los puntos coplanares son los que están en el mismo plano, ¿cierto? Ya no me interesa si están en la misma recta o no, me interesa que estén en el mismo plano. Ya. J será un punto coplanar. Sí, ¿no? ¿Está en el mismo plano? ¿Está en el plano K? Sí. ¿Está dentro No. del plano K? No. No. Resulta que si yo armo esto y le doy un nombre acá, que se llame R, por decirlo así, todos esos puntos están dentro de mi plano R. Pero si yo voy Ujú. a hablar solo del plano K, J no es un punto Entonces, coplanar. H H tampoco es un punto coplanar. Muy bien, no están en el mismo plano. Los demás, todo lo que está dentro del plano K, sí. ¿Por qué? Porque están en el mismo plano. Entonces, puntos colineales están en la misma recta. Pueden estar en el mismo plano, pueden estar en el mismo plano, pero si no están en la misma recta, no serían puntos colineales. ¿Qué pasa con los puntos colineales? Coplanares. ¿En qué se diferencian los coplanares de los colineales? que unos están afuera y otros adentro.
¿Sí? Y unos están afuera y otros adentro. ¿Afuera y adentro de quién? Del plano. ¿Los puntos coplanares pueden estar unos adentro y otros afuera del plano? No, no, esas tienen que estar en la misma recta, en la misma línea. Pues no. A ver, no nos podemos confundir porque te vamos a hacer una actividad Mm, sobre eso. Regresémonos y miramos la cuestión de los conceptos y entonces ahí sí podemos seguir avanzando al otro porque si no se nos va, se nos van a confundir. Vamos a empezar de acá. Punto es una ¿qué? Una posición, ¿cierto? ujú. Recta, Los que los unen. muchos punticos que los unen, ¿cierto? Y tienen Ujú, hacia ambos sentidos muchos. Plano es un conjunto infinito de puntos, pero que tiene una dirección, ¿cierto? Y se prolongan hacia todos los ujú, lados. Y resulta que ahora vamos a hacer la relación de punto, recta y plano. Cuando yo empiezo a hacer esa relación de hechos, me hablan del primer concepto que son puntos colineales. Y los puntos colineales lo que me dice a mí es que deben estar en la misma recta. O sea, que todo lo que esté, ujú. todos los puntos que estén en la recta, ¿cierto? Van a ser para mí unos puntos Colineal. colineales dentro de un plano. En este caso me los nombraste bien, la recta T y la recta N son puntos colineales, Colineal. que están todos en la misma. Lo que tú me decías acá también es cierto, también puede decir, yo lo puedo formar, pero mire, si yo trazo la recta, Ujú, como tú me mm, decías, pasa por F, pasa por J, pero no pasa por A. Y si ah, la paso por A, no me va a pasar por F. O si la paso por A con F, no me va a pasar por J. ujú, Y puede que trace otra que no pase ni por J ni por F, sino por A. Pero puede pasar por F, ¿cierto? Y ahí la puedo tener. F también puede pasar con D y puedo formar otros puntos colineales. Para que sean colineales deben estar en la misma recta, que hasta ahí vamos claro. Nos estamos confundiendo, es en esta parte. Vamos a volver a mirar. Me dicen los puntos coplanares, ¿cierto? Que de esto es lo que estamos hablando. Puntos coplanares. Mira, voy a poner acá en negrito. Me dicen que son los mismos o son todos aquellos puntos que están en un mismo plano. Entonces, sin importar que pase por la misma recta o no, ¿cierto? Usted lo que necesita es que esté dentro del mismo plano. ya. Entonces, ahí es donde tenemos que mirar cuáles sí, cuáles no. Yo ahí tengo un plano, que es mi plano, ¿cómo se llama ese plano? El plano R. El plano R, ¿sí? El grande. Y el pequeñito, no el que yo formé, sino el que me dieron, El K. el K. ¿Con cuál trabajamos? ¿Con R o con K? mm, con R. Con R. Resulta que R es mi plano principal y R tiene contenido a todos los puntos. Si tomo a R, todos esos puntos serían puntos ¿qué? Colineales. No, no, no. Coplanares. Otra cosa. Serían puntos coplanares si tomo a R. Pero si tomo Ujú. acá, no todo sería. Vamos a mirar otro dibujo. Miremos este otro plano. ¿Cómo se llama ese plano? El T.
Mm, Plano pi. Ese es un símbolo matemático, el que está ahí es el ujú, plano. Entonces, los puntos coplanarios, ¿cierto? Siempre pertenecen al mismo plano. Los ujú, puntos coplanarios me van a pertenecer al mismo plano. mm. Entonces, no se me puede olvidar, los puntos coplanarios, ¿cierto? Siempre van a pertenecer a un mismo plano. Coplanarios, aquellos que pertenecen a un mismo plano. Entonces, usted puede tener 2 o 3 puntos. Si usted tiene 2 o 3 puntos, pues son coplanarios, ¿cierto? Porque están en su plano y pueden formarse con tan solo 3 puntos. Pero si usted tiene 4 o 5, muchos más punticos, puede que alguno de esos puntos no esté contenido en el plano. Y si no está contenido en el plano, por lo tanto no es coplanario. En la figura que tenemos anteriormente, vamos a regresarnos acá. Esto como no tiene, ¿cierto? Entonces, mire, si miramos esta figura, nos damos cuenta que J está por fuera del plano y H también está por fuera del plano. Y como están por fuera del plano, no los puedo llamar puntos, ¿qué? Coplanares. Coplanares. H es un punto colineal porque está sobre la misma recta N. Así esté fuera del plano, sí, mira, pero está sobre esa misma recta. Pero para que se llamen puntos coplanares deben estar dentro del mismo plano. Vamos a mirar este ejemplo que tenemos ahí ahora. De nuevo. Si yo miro esa representación, ¿quiénes son los puntos coplanares? La A, C, D y F. Ajá, muy bien. A, C, D y F están dentro de su plano pi. Pero resulta que A no es coplanario con B. ¿Por qué no es coplanario con B? Porque debe estar por fuera. Está por fuera, no está en el mismo plano. Si tuviera otro plano que los estuviera todos, sí, pero en ese momento no, ¿cierto? Ujú. Deben contener. Entonces, y a veces se llaman coplanarios o a veces los consigue como coplanarios. Debes tener 2 o 3 puntos, al menos 2 o 3 puntos, siempre son coplanarios, ¿cierto? Ya cuando tienen más de 3 puntos, pueden cumplir que no estén dentro del mismo plano. Entonces hay que identificarlos y mirar los planos que me estén hablando. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señora. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Nada, Nada. Seguro, seguro. segurísimo. Vamos a hacer un ejercicio de ese que fue donde como que tuvimos más dudas. Ya. Yo simplemente le voy a preguntar o le voy a decir que me determine, ¿cierto? Si los siguientes 3 puntos serían o no serían coplanarios. Voy a colocarlos acá. Tengo el punto A, B y C. Ellos serían o no serían puntos coplanarios. Sí, porque están en el mismo plano. Pues nosotros ya sabemos, ¿cierto? Que si tengo 2 o 3 puntos, van a ser coplanarios, ¿cierto? Cuando tengo 4, 5 o más, ya puede que no estén en el mismo plano.
Pero desde que Ujú. usted tenga 2 o 3 puntos, usted ya sabe que es coplanario, o sea que usted no necesita hacer ningún cálculo ni ninguna demostración. Simplemente escribe que como son 3 puntos, siempre son coplanarios, sean los que sean. Le pueden dar cualquier número, sean los que sean, siempre van a ser coplanarios. Resulta que si me dan más de 3 puntos, ahí sí ya tendríamos que hacer cálculos, pero estos cálculos se hacen con vectores y eso, y pues, más adelante pues mirarás cómo se determinan esos vectores, simplemente ahorita es para la noción de los conceptos y que tú tengas cómo se hace. Sencillamente, si solamente tiene 3 puntos, ella sabe que sí. Igual lo que nos interesa en este momento, como tal, es el concepto. Entonces, ¿qué es un punto coplanario? Los que están dentro de un mismo plano. Los que están dentro de un mismo plano. ¿Cuál fue el otro que vimos? ¿Puntos qué? Colineales. 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 ¿Qué son esos de puntos colineales? Los puntos que están en una misma. Los puntos que están en una misma recta. Muy bien. Hemos hablado de puntos que están en una misma recta. Ahora vamos a hablar de rectas, porque hablamos de puntos. Resulta que están las rectas coplanares y rectas no coplanares. ¿Qué será eso de rectas coplanares? Las gringo. ¿Qué serán? Dijimos que los puntos coplanares eran los que están en un mismo plano. ¿Y qué serán Ujú. rectas coplanares? ¿Qué puedes deducir tú de rectas coplanares? ¿Qué puedes decir? Mm, Como rectas que estuvieron como en el mismo plano. Muy bien. Las rectas coplanares es eso. Son rectas que están ¿Sí? en un mismo plano. Y entonces, si yo te dijera a ti rectas no coplanares, ¿qué serían las rectas no coplanares? Las que están fuera de un plano. Las que no están en el mismo plano. Perfecto. Muy bien. Si ve, todo se relaciona. Entonces vamos a volver con el dibujo inicial con el que venimos trabajando. Entonces, ¿cuáles rectas son coplanares en ese dibujo? Acuerda que me dices que las rectas coplanares son las que están en el mismo plano. ¿Qué rectas están Ujú. ahí en el mismo plano? ¿Sí ¿no se escucha? Sí, te escucho. La T, La T. ¿Qué otras están en el mismo plano? la N. La N. ¿Cierto? La T y la N están dentro de mi plano K. Están en el mismo plano, entonces Ujú. serían rectas coplanares. Ahora, ¿cuáles no son coplanares? La M. La recta M, ¿cierto? La recta M no Ujú. está dentro del mismo plano, por lo tanto, no es coplanar. Las preguntas, inquietudes. Una pregunta, si por aquí en la recta N, si la última letra sobresale del plano, ¿también cuenta? Mm, Sí, porque Creo tú que no. puedes tomar la recta N solamente de C hasta D, No, sin tener en cuenta el punto H. Lo que no ya. me cuenta es el H para puntos coplanares, ¿cierto? Porque H está por fuera del plano. Ujú. Ya.
Ya. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a hacer una pequeña actividad antes de pasar a mirar, pues, la otra parte de lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, ¿qué vamos a mirar? ¿O qué va a tener usted ahorita ahí? ¿Qué es un segmento y qué es una semirrecta? El concepto, o sea, usted lo lee, inclusive yo se lo puedo dar y lo puedo colocar ahí, pero usted lo va a leer, lo va a interpretar y con sus propias palabras me va a decir qué es un segmento y qué es una semirrecta. Y vamos a Ya. hacer otro dibujito, un dibujito donde tú me identifiques puntos, donde tú me identifiques rectas, donde tú me identifiques plano, donde tú me identifiques puntos colineales, donde me identifiques puntos coplanares y me identifiques rectas coplanares. Así como el que yo hice ahí, puedes hacerlo. ¿Cuál? El El, que está ahí, con el que ¿este? hemos trabajado, con el que siempre Ya. hemos trabajado. O puedes tomar, no sé, la sala de tu casa donde estás y sacas esos donde ves rectas, donde ves puntos, ¿cierto? Ya. Y haces el dibujito y me lo envías y analizamos. Y entonces tú me vas a decir, mira, esto que dice en rojo, o si no tienes colores con lápiz, entonces le pones nombre. Me dice, mire, esta que está acá y me la señalas, eso es una recta porque eso, esto y esto. Esto es un punto coplanar por esto y esto y esto. Ya. Listo, unos 5 minuticos para eso. Y otros 5 para el concepto de qué. ¿Qué son los conceptos que vas a mirar? Segmento y ¿cuál era el otro? Recta semiplano. Semirrecta, no, semirrecta. Semirecta. Recta ya lo vimos ahí. Segmento y semirrecta. Voy a colocárselos aquí. Ya. Segmento y semirrecta. Segmento y semirrecta. Ya. Con sus palabras. ¿Qué entiende usted por eso? Semirecta. Y el dibujito. Si se llega a Se llega. detener, si se llega a detener la grabación, pues la clase volvemos a ingresar, ¿vale? Bueno, así. Mm, Listo, Carlos. Entonces, ¿qué tenemos ahí en esa figura? Carlos. Ya. Bueno, estoy cansado. Explícame la de tu cuaderno. Yo voy mirando la imagen y tú vas Ujú. mirando tu cuaderno y me la explicas. Bueno, la recta R, la que está fuera arriba del cuadrado, la parte de arriba, es una recta no coplanar, creo que se llama. Espera, te hago una pregunta. Esa R es el nombre de la recta, ¿cierto? Ujú. ¿Y cómo se No nombran las rectas? en minúscula, sino que dice. Ah, eh, ojo, eso debe ir en minúsculas. ujú. Listo, continúo. Es una recta no coplanaria porque está fuera del plano. Listo, muy bien. ¿Cuántas rectas coplanares tengo? Solamente dos, la de abajo que es así ya me faltó, todavía me di cuenta. ¿Cuántas rectas coplanares? Coplanares. Coplanares, hay una, dos, tres.
4, 5. Y Mm. 6 con la acá. Puntos colineales, ¿cuántos tiene? 3, 3. Igual 5. Tengo un plano, tengo rectas, tengo puntos colineales, no colineales. Listo, perfecto, está muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí. Nada. Ujú, ¿estamos bien? Sí, señora. Listo. Hay otra actividad, pero esa la hacemos ahorita al final. Vamos a terminar de ver temas y luego seguimos haciendo para sacar. Yo te doy una figura, entonces tú me identificas 3 puntos, 3 rectas, un plano, 2 segmentos, así podemos ir sacando. Ya. ¿Qué es segmento? ¿Qué encontraste Señora. que era segmento? ¿Qué es segmento? Llegué por aquí, lo anoté. Inclusive en la figura que tú me diste hay un segmento. Hay segmentos, hay varios segmentos. A ver, los segmentos, ¿cierto? Es un fragmento o es una parte de la recta y la tienen comprendidas entre 2 puntos. Por ejemplo, esa que usted tiene acá, esa recta R, que le toca bajar esa R minúscula, eso es un segmento AS, mire, va desde la A hasta la S. Inclusive todas me las hiciste como segmentos, todas están como segmentos, las cortaste. Mira que las que nosotros hicimos acá en los ejemplos, donde termina el punto, luego ya sigue, ¿sí ven? No está cortada. Esos son rectas. Las que tú me hiciste acá, por eso fui con el concepto, y por eso pregunté, y por eso también te lo puse, porque llegué a pensar que podía ocurrir, y mira, ocurrió. Todo lo que tú me hiciste ahí son segmentos de recta. Como tal, yo te dije, listo, ahí tú me hiciste rectas, puntos, planos, puntos no coplanares, rectas no coplanares, pero resulta que ahí no hay rectas. Ahí lo que hay son segmentos de rectas. Pero la idea de lo que estábamos haciendo, que tú me la representaste, sí está. Solo que me lo representaste con segmentos de rectas. Entonces, ¿qué es un segmento de recta? Es una fracción de la recta que está determinada por 2 puntos. Todas las figuras que están ahí son segmentos de recta. Era una Ya. semirrecta. Es que una semirecta es como una parte que tiene un punto inicial. Y no Y sabe el termina. final, ¿cierto? Ujú. Listo, muy bien. La semirrecta, usted parte de un punto, pero no sabe en qué momento llega. La semirrecta inicia, pero no tiene fin. El segmento de recta tiene inicio y tiene fin. La recta es indefinida hacia ambos lados. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, señora. ¿Preguntas, dudas, algo? No, ¿No? Listo, no, entonces ahorita señora. seguimos. Vamos a seguir con las posiciones relativas entre rectas. ¿Por qué vamos a mirar las posiciones relativas entre rectas? Resulta que al inicio yo te hablaba, te hice un comentario sobre rectas paralelas, rectas intersecantes, ¿cierto? Entonces vamos a mirar qué es eso. Porque por lo menos en ese dibujo yo también ya empiezo a conseguir esos conceptos, porque la idea es ir mirando cada uno de esos conceptos básicos que yo consigo en geometría. Entonces acá voy a tener posiciones relativas entre rectas. Entonces, 2 rectas coplanares. ¿Qué eran las rectas coplanares? Se me olvidaron las rectas coplanares. ¿Qué eran? ¿Qué son las rectas coplanares? Que están en un mismo ¿qué? Los puntos que están en un mismo plano. Están en un mismo plano. Muy bien.
¿cierto? Desde que nosotros nos sepamos los conceptos y identifiquemos qué es cada una de ellas, nos es más fácil. Dos rectas coplanares se pueden clasificar en paralelas, en secantes o en perpendiculares. Entonces, ¿qué son las rectas paralelas? Rectas paralelas. ¿Qué son rectas paralelas? Las rectas paralelas son cuando nunca se encuentran, cuando no tienen puntos en común. Usted las puede prolongar lo más que quiera y las puede hacer grandes, las puede hacer más chiquitas como usted quiera, pero nunca se van a encontrar, no se van a unir. Entonces, ¿qué es una recta paralela? Líneas que nunca se van a encontrar, que nunca se van a unir. Listo. Esa figura que vemos ahí, tengo dos rectas, rectas N y recta M. ¿Son paralelas o no son paralelas? ¿No son? Sí. Vamos a alargarlas acá otro poquito, a ver si sí. Vamos a prolongarlas. Entonces voy a prolongar esta hasta por acá y voy a prolongar otra. La otra la voy a prolongar por acá. Mira, ahí las prolongué. ¿Se encontraron en algún momento? No, señora. No. Entonces son rectas paralelas. La forma de yo escribirlos es hacer, así como se ve acá la figura, los dos palitos, ¿cierto? M es paralela a N. ¿Cuándo son paralelas? Cuando no tienen punto en común. No se encuentran, no se unen. Siguen rectas secantes. ¿Rectas qué? Secantes. ¿Qué será una recta secante? ¿Qué puede ser una recta secante? ¿Sí me escuchan? Ahora sí. ¿Qué puede ser una recta secante? No es una recta que se pueda cruzar entre Una varias. recta que se pueda cruzar. Sí. Entonces, la recta secante sencillamente es eso. Dos rectas que se cruzan en un solo punto. Tienen un punto en común. Entonces, ¿qué son rectas paralelas? Rectas que nunca se encuentran. Rectas que nunca se encuentran. ¿Qué son rectas secantes? Las que se pueden cruzar. Las que se cruzan, ¿cierto? Tienen un punto en común. Vamos a mirar esta imagen y vamos a ver si sí será o no será una recta secante. ¿Será o no será una recta secante? Sí, señora, porque se cruzan. Bien, tiene un punto en común. ¿Cuál es el punto en Ujú. común? ¿Cómo se llama su punto en común ahí? La P. La P, ¿cierto? Y resulta que vimos que también íbamos a hablar de rectas perpendiculares. Resulta que para que sean rectas perpendiculares, también van a ser rectas secantes, es decir, que se cruzan en un solo punto, pero tienen una particularidad. Para que se llamen perpendiculares, van a formar ángulos rectos. ¿Cuánto mide un ángulo recto? No sé. 90 grados. La parte de ángulos la vamos a ver la próxima semana, ¿cierto? La próxima semana culminamos módulo y lo terminamos con la última parte de geometría que son ángulos, clases de ángulos y todo lo que tenga que ver con ángulos y vamos a mirar
ecuaciones también. Ecuación. Ecuaciones para que quede como tema inicial, para cuando ya entren al siguiente módulo, que se trabajan ecuaciones, pues tengan algo de idea de qué es, cómo se trabaja, y no, algo sencillo. Pues a mí en Pero, sexto ¿qué? Me explicaron cómo eran las ecuaciones. entonces, la idea es dejarles como Pero si no estoy mal, creo que se dividen en dos, ¿cierto? Como con una... sí, tiene una igualdad. Entonces, la idea es eso, mirar secuencias. La próxima semana trabajamos ángulos. Nos toca un poquito más duritos de temas porque terminamos todo lo que es ángulo, que es un tema extenso. Miramos lo que es secuencias para a partir de las secuencias pues abrirnos un poquito más y pasamos o concluimos con ecuaciones porque cuando ya pasen de año, inicien el siguiente módulo, van a ver que van a trabajar también con ecuaciones, entonces toda esa parte es buena que la tengan pues un Claro, poquito fresca, sí, o sea, tengan ahí, igual le quedan a ustedes la duda, entonces van y miran, o con el taller que hacen, pues ahí tienen al menos uno o dos ejercicios y van aclarando, para cuando ingresen, pues no sea un golpe de una vez. Oh, ¿qué es eso? Entonces ir mirando. De rectas perpendiculares son rectas secantes, y ya sabemos que las rectas secantes tienen un punto en común, solo que estas forman un ángulo recto, y los ángulos rectos miden 90 grados. Vamos a mirar la imagen para tenerla clara y con ellos. Ahí tendremos nuestras relación, ¿cierto? Estábamos hablando de la posición relativas entre las rectas, que las rectas coplanares se clasifican en paralelas, secantes o perpendiculares. Entonces, paralelas no tienen punto en común, no se encuentran por más que se prolonguen. Secantes tienen un punto en común, ¿cierto? Y las perpendiculares son las rectas secantes que forman un ángulo recto. ¿Y cuánto mide el ángulo recto? 90 grados. 90 grados. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señora. Sí. Listo. Entonces, ¿qué hemos visto hoy? Eh, Todo a nivel general. Vamos a hacer un resumen así de todo. Los hemos conceptos visto básicos de geometría, ¿cuáles eran los primeritos que se ven, los que se deben desarrollar primero? las, es que Punto. los puntos colineales y... No, pero me avanzó. Los conceptos Ajá. básicos o los primeritos conceptos que hay que saber lo que es un punto, una recta y un plano, ¿cierto? El punto no tiene ninguna clase de medida, solo me indica posición. La recta está formada por muchos puntos que se prolongan indefinidamente hacia ambos lados. El plano es un conjunto infinito de puntos que se prolonga hacia todas las direcciones. Luego vimos la relación entre ellos tres, puntos, rectas y planos, ¿cierto? Y en la relación de ellos tres entonces aparecen los que son puntos colineales, que son puntos que pertenecen a una misma recta, puntos coplanares, que son puntos que pertenecen a un mismo plano, rectas coplanares, que son rectas que pertenecen a un mismo plano, ¿cierto? Y vimos las Ajá. posiciones relativas entre rectas, rectas Ok. paralelas, ¿cierto? Ujú. Rectas secantes y rectas Y perpendiculares. ¿Qué son las rectas paralelas? Las que no tienen punto en que no común, son, ujú, ¿cierto? ¿Qué no son las son rectas secantes? las que se cruzan. Las que se cruzan en Rectas, un solo punto. ¿Qué son las ujú, rectas perpendiculares? las que nunca se cruzan. Las que nunca se cruzan, ¿sí? No, señor, sí se cruzan. ¿Qué son las rectas perpendiculares? Ojo, las rectas Mm, perpendiculares son eh, las mismas rectas secantes, solo que se forma un ángulo ¿qué? mm, solo Un ángulo recto.
Ojo con ese pedacito. Paralelas, no se cruzan en Mm, ningún momento, no tienen punto en común por más que las prolongues. Secantes tienen un punto en común. Perpendiculares son las rectas secantes que forman ángulos rectos. No todas las rectas secantes forman ángulos rectos, pero las que forman ángulos rectos se van a llamar rectas perpendiculares. secante. Dudas, preguntas, inquietudes, No. ¿no? Listo. Vamos a mirar acá contigo la guía de taller, donde está la explicación de todo. También hay una parte de construcción de rectas paralelas, ahí va paso a paso cómo se construye, ahorita lo miramos y lo sacamos ahí para poder ahorita hacer actividades, vamos a hacer actividades, ejercicios, y vamos a tocar tantito el tema de ángulos para que no nos quede pues todo totalmente para la siguiente clase. Vamos a compartir pantalla acá, a esta que es la que necesitamos en este momento. Y entonces tenemos acá nuestra guía, ¿cierto? De estudio igual como todas, esa es la semana 3 taller semanal. El indicador de desempeño es todo lo que era geometría, ¿cierto? Conceptos básicos y figuras geométricas en lo básico. Estamos mirando conceptos para poderlos mirar, identificar figuras geométricas, reconocer los conceptos básicos de geometría. Ahorita vamos a mirar, igual ahí en los dibujos que hicimos al inicio estaba cuadrado, triángulo, ¿cierto? Rombo y podemos encontrar muchas más. Y ahorita podemos hacer actividades de juegos con las figuras geométricas también. Hay una pequeña introducción de por qué y para qué me sirve a mí la geometría, cuál es la razón de ver geometría, dónde aplico yo la geometría, ¿cierto? Está lo primero, que son conceptos básicos de la geometría, el punto, la recta, el plano, y están los mismos conceptos que trabajamos en clase, y están con ejemplos, están los dibujos, están cómo hacerlo, hay indicaciones, cómo se simbolizan, cómo no. Está el plano, concepto de plano, está también los dibujos. Está el siguiente tema que era la relación entre puntos, rectas y planos, puntos colineales, mire, y están sobre la misma recta. Son imágenes diferentes a las que trabajamos ahorita, para que pues no sea la misma siempre. Están los puntos coplanares, que son puntos que están en una misma recta, pero no todos en la misma, están sobre el mismo plano. Rectas coplanares, que deben estar en el mismo plano. Cuando están por fuera del plano serían no coplanares. Y está el tema de posiciones relativas entre rectas, lo La que que son acabamos de ver. las que acabamos de ver muy bien, paralelas, secantes o perpendiculares. Paralelas no tienen punto en común, secantes tienen punto en común, y las perpendiculares son las mismas secantes, pero que tengan un ángulo que mida 90 grados. Y acá también está la parte de construcción de rectas paralelas con escuadras. Cuando usted requiere construir una recta paralela a una recta que ya le están dando, por lo menos R, que pase por el punto P, entonces usted empieza a seguir pues unos pasos. En este caso dice que apoya uno de los catetos de la escuadra a la recta, ¿cierto? A la recta que me están dando. Sobre otro cateto usted va a apoyar una regla, ¿cierto? O la misma escuadra, ¿cierto? Ahí tengo, si yo miro la figura, puedo sacar figuras geométricas. Tengo un triángulo y tengo un ¿qué? Una escuadra y una regla. Sí, pero si lo voy a mirar por figuras geométricas, tengo un triángulo y ¿qué más tengo? Y un rectángulo. Y un rectángulo. Y resulta que usted a través de él va a deslizar esa escuadra hasta llegar a su punto. Si usted mira, la escuadra está acá sobre la línea recta. Usted la corre, ¿cierto? La sube Ujú. hasta llegar a su punto. Eh, Y al momento de encontrar ese punto, usted lo que va a hacer es trazar otra recta, y esa recta va a quedar paralela a la recta R que tengo. ¿Por qué? Porque yo la estoy pasando
sobre mi escuadra a ese punto. Ya. Y pues nosotros no nos podemos hacer esos pasos paso a paso porque ya lo hacemos intrínsecamente, ¿cierto? Ponemos y trazamos una que no lo una y ya. Desde que no se toque van a ser rectas paralelas. Ya. Está una actividad ahí en el taller, van unos links para mirar videos y mirar ejercicios. Hay uno de ángulos también ahí y está el taller en el cual ustedes van a observar esa figura que les estoy dando y van a encontrar tres puntos, ¿cierto? En este caso, a mí se me ocurre decir que tengo el punto A, Ajá. D y E. Listo, esos son los míos. Ya. Regáleme tres puntos usted, los que usted quiera. ¿Esto qué es? Estoy logrando una B, una C y una D. A, B y C y D. Listo, muy bien. También son puntos, los puedo nombrar los que quiera. Y inclusive hay más puntos, está el E, está el C, ¿cierto? Ujú. Regáleme una sola recta. Deme una recta de ahí. A y D. A y Eh, D. A y D. Recta y D. Listo, muy bien. Yo pude haber dicho recta L también, ¿cierto? Hay varias rectas. Un plano, ¿cómo se llama ese plano? H. Muy bien. Me piden segmentos con extremo C. ¿Qué dijimos que eran los segmentos? Los que tienen un punto de inicio y un punto de final. Listo, un punto de inicio y un punto de final. Y me están pidiendo que uno de los extremos sea C, pero hagámoslo con D. En este caso yo voy a Ya. decir que uno de los extremos sea D. Resulta que D. Yo voy a dar uno con D, A y D. Deme otro usted con D. D y C. Con D, con D, con D. Con D, con D, con D, con D. Un Por extremo eso, sea D. o Un sea, la D. extremo sea D. Ajá, con Ajá. D. Y la C. No, no, no. Yo cambié No. el ejercicio. Yo lo cambié que el extremo sea D. El mío tiene que ser Ya. D. Y yo di A con D. Ahora Ya, entonces, dame otro. C y D. 6D. Muy bien. Aunque también la D y la D se pueden unir, ¿no? La D y la E, si tú trazas la línea, sí. Pero en este caso, la No. indicación es que usted observe la figura de lo que tiene ahí. Si a usted le dice que puede construir adicional a las que tiene, o por lo menos yo le digo que me nombre 5 segmentos con extremo D, y resulta que por D solamente pasan 2, entonces yo puedo construir los otros. No Ujú. habría problema. Ya. Y ir tomando cada uno de ellos. Está otro puntico. Sí, está muy sencillo. Mire, ustedes ven que son bastantes cositas por hacer, pero está Ujú. muy sencillo. El segundo punto de esa primera actividad me dice que construye una figura geométrica donde se representen 5 puntos coplanares y no hayan 3 puntos colineales. ¿Qué es eso de puntos coplanares? Puntos coordinadas los que no es lineal. No, 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 los que están en el mismo plano. Los que están en el mismo plano. Pero aparte de que estén en el mismo plano, porque me está diciendo que construya 5 puntos coplanares, es decir, que estén en el mismo plano, me dicen que Ujú. no hayan 3 puntos colineales. ¿Qué era eso de puntos colineales? Los que están en la misma recta. Que no estén en la misma recta. Ujú. Entonces, debo tener, ¿cierto? 5 puntos en ese plano, ¿cierto? Pero que no estén en la misma, por lo menos. De acá, yo puedo tomar el C, puedo tomar el D, puedo tomar el A, puedo tomar el E, pero no puedo tomar a B. ¿Por qué no puedo tomar a B? Porque Porque está C, más lineal. Ujú. B y A están en la misma recta y por lo tanto se me convierten en puntos ¿qué?
Colineales. Colineales. Mira, yo tengo 5 puntos, pero resulta que yo ese punto B no lo puedo tomar, porque la Ujú. indicación es que no sea colineal. Entonces, tú tienes que armarlo de tal manera que tenga 5 puntos que estén dentro de su plano, pero que no estén 3 en una misma recta. Ya. Sencillo, ¿cierto? No está difícil, Ujú. está muy sencillo. La actividad 2 es contestar cómo se distinguen dos rectas paralelas. Vimos el concepto, o sea, está fácil de hacerlo. Están separadas. Ajá, listo, con tus palabras, ahí va. ¿Cómo se identifican dos rectas perpendiculares? ¿Qué deben formar dos rectas perpendiculares? ¿Un ángulo qué? Un ángulo de 90 grados. Ángulo nulo. Y luego me dice que trace rectas paralelas a la recta F que pasen por el punto C, D, E y F. Paralelas. Es decir, que si son paralelas, pueden o no Tiene pueden que tocar a F. Sí. ¿Pueden tocar a F para ser paralelas? No. No. Las rectas paralelas no tienen punto en Ujú. común. Entonces, Y hay una pequeña consulta. ¿Cómo se trazan rectas paralelas y perpendiculares con escuadra y compás? Y hacer un ejemplo. ¿Y qué es un ángulo? Concepto de ángulo. Pero nosotros ahorita igual lo vamos a ver, ¿cierto? Vamos a mirar qué es un ángulo y a partir de ahí, pues usted con sus propias palabras, pues coloca ahí su concepto de ángulo. Dudas, preguntas, inquietudes hasta este momento. nada. Nada. Carlos, voy a mirar por acá. Carlos sí tiene los talleres y las actividades presentadas. De igual, le recuerdo por acá porque la idea es que pues los que no puedan estar, ¿cierto? En clase, pues también ven los videos después. Es que los Ujú. talleres pues tienen un tiempo prudencial de entrega con fecha, ¿cierto? Y todo. Y algunos todavía no están al día y la idea es que no se queden atrasados porque apenas acabemos módulos, pues yo paso notas y se quedan sin notas. Por lo menos este taller de hoy, ¿cierto? El domingo 20, tiene plazo Ujú. al sábado 26. Yo no sé si Carlos estuvo en la primera clase cuando yo Sí. les dije que el último taller, sí, yo me acuerdo que estuviste, está en lista Ujú. cada asistencia, pero no me acuerdo si estuviste desde el inicio en las indicaciones iniciales, en las Sí, cuales el señora. último módulo, por ser el último módulo, no tiene la misma fecha de entrega, tiene menos tiempo. ¿Por qué? Porque es que el otro domingo, nosotros terminamos domingo 27. El 6 de marzo, pues ustedes ya entran a otro módulo con otro profesor y ustedes ya deben tener sus notas y todo, ¿cierto? Entonces, yo entrego notas a más tardar el día 4 de marzo. Es un viernes. Entonces, ustedes tendrían plazo entre el 2. Igual yo mando la indicación la otra semana que es hasta el 2. No falta el estudiante que de pronto me mande el 3. Yo el 3 igual le recibo ese día, califico, hago mi informe y yo te entrego informe. O sea, a partir del viernes 4 pues yo ya he entregado informes de notas de ustedes y pues no hay cómo sustentar de notas de ustedes. Entonces, por eso la idea es que los talleres se envíen semana a semana y vayan con el tiempo. Y yo les estoy dando un tiempo prudencial porque tienen prácticamente 7 días para desarrollarlos y enviarlo. Y Ujú. los talleres han estado cortos y han estado sencillos, de lo mismo que se ha estado trabajando en clase. Entonces, no están largos, están bastante sencillos para que puedan entender la situación pues, de cada uno de ustedes y puedan ir entregando. Entonces, Ujú. recordarles a todos que deben entregarlos en las fechas acordadas. Este taller del día de hoy se va. Ahorita lo enviamos con diapositivas, igual de domingo a domingo se envían las diapositivas, la guía taller, la guía trabajo de clase y enviamos el taller de entregar. Y el de hoy sería para el sábado 26, la fecha de entrega. De igual, pues por cuestión de Carlos, sí está bien.
Y recordarles que si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues ustedes también se pueden comunicar conmigo por vía WhatsApp en el transcurso de la semana para aclarar. Listo, Carlos, tú también. Todo, cualquier duda del taller, cualquier cosa, tú me escribes al WhatsApp. Los estudiantes que por alguna razón no hayan podido enviar los trabajos, profe, habla conmigo, se comunica conmigo y buscamos la solución. Pero sí necesito que si vamos a hacer alguna solución, sea antes del viernes 4, porque yo entrego informes el viernes 4. ¿Listo? Carlos, dudas, preguntas hasta acá. Nada. Nada. Entonces, ¿está claro las actividades que tenemos que hacer? Ujú. Listo. Entonces vamos a hablar algo de ángulos como para dejar iniciado, ¿cierto? Nuestra, ¿nuestra qué? Nuestra clase, la próxima clase y tener una idea y no empezar desde el pequeño. De todas maneras, antes de iniciarte eso, voy a hacer un pequeño concepto así de la construcción de rectas perpendiculares con escuadra, porque pues en la guía está paralelas. Resulta que la construcción de rectas perpendiculares, ¿cierto? Usted va a trabajar también con escuadras. Y la escuadra de 45 grados para hacer una hipotenusa para que coincidan. Y usted va sosteniendo y va a ir acercando y alejando entre 60 grados a 45 lados. Va a mirar hipotenusas, va a mirar catetos para poder ir haciendo cada punto e irlos colocando. Es algo sencillo también de hacer. Entonces, si yo te digo ángulos, vamos a colocar acá la palabra ángulos. ¿Qué hace referencia para ti? ¿Qué es lo primero que llega a su cabeza si yo te digo ángulos? Mm, el ángulo de figuras, ¿no? Como la medida de adentro, ¿no? Como la figura. ¿Qué más llega a tu La medida, cabeza? la ¿Dónde los medida. puedes ver? En todo. En, en celulares, televisores, en carros. ¿Sí me escucha? Sí, sí, se ve grados, pero ya te escucho. Ya. Listo. Entonces, cuando hablamos de ángulos, ¿cierto? Va a ser referencia hacia una figura, ¿cierto? Y en este caso estamos hablando de figuras geométricas, pero resulta que los ángulos se forman a partir de dos rectas. ¿Qué eran las rectas? Es recta las que inician desde un punto y hacia allá. ¿Sí, esas eran las rectas? Por eso ¿se escucha? Sí. ¿Sí me escucha? Sí, sí, te escucho. Que inician desde un punto y de Ajá, ahí muy para bien. allá. Ujú, Entonces, los ángulos en sí están formados, son por dos semirrectas, ¿cierto? Que ujú. comparten o tienen en común un mismo vértice. Ese puntico que tienen en común sería el vértice. Entonces vamos a hacer acá la figura, porque hay un lado que nosotros no sabemos hasta dónde va, ¿cierto? Entonces lo dejamos ahí indefinido, lo dejamos indicado, igual que el otro. Lo que tienen en común es un punto. Vamos a volverlo a hacer acá grande. En este caso, pues nosotros ya sabemos que el punto no tiene medida, ¿cierto? Que no es así de grande ni nada, es un Ujú, puntico que me ujú. indica una dirección. Acá lo estamos haciendo grande es como para verlo, ¿cierto? Y ese Sí, señora. puntico se llama vértice. Mm, Cada una de mis semirrectas se van a llamar lados.
En este caso, ¿cuántos lados tiene el ángulo? 2. Dos, ¿cierto? Y un solo vértice, un punto en común. Resulta que lo que está en esa abertura es lo que yo voy a llamar ángulo, ¿cierto? Esto que está dentro de él acá, esto que está dentro de él es a lo que yo llamo ángulo acá, esta medida que forma. Y vamos a aprender a mirar cómo se mide. Entonces, la idea es que ustedes eh, la próxima semana, igual yo mando ahorita por el grupo, tengan un transportador a la mano. De igual yo voy a colocar acá en la pantalla un transportador y vamos a ir colocándolo, pero para que ustedes puedan hacer, por lo menos yo le digo, no, vamos a hacer, como hoy, vamos a hacer una figura con paralelas, entonces usted lo puede hacer. Entonces, si vamos a hacer los ángulos, necesitamos obligatoriamente un transportador. Entonces, igual le envío por el grupo, chicos, recordar que para la próxima clase deben tener a su alcance un transportador, y tú ya sabes que es tener un transportador al alcance, ¿cierto? Y lo vamos a medir. Entonces, el ángulo tiene un vértice, tiene dos lados, un lado que es mi lado inicial, otro lado que es mi lado final, y tiene una abertura. Esa abertura es la que hace mi ángulo. Esos ángulos tienen las medidas, como le decía, se miden con el transportador. Usted debe hacer coincidir ese transportador desde cero hacia los lados que tiene, para mirar qué abertura tiene. Algunos miden 10, otros 20, otros 90 grados, otros 80, otros 180. Cada cual tiene su medida diferente. También los Varía. vuelos varían, sí. También los podemos construir con escuadre, con transportador, se resalta su origen, porque puede que yo le dé el ángulo y le diga, míralo, ¿cierto? Ujú. O puede que yo le diga a usted, construyan un ángulo de 10 grados. Llegado el caso, yo le puedo decir a usted, traza un ángulo de 55 grados. Pues usted debe hacerlo. O otra Ujú. manera que yo puedo hacer sencillamente es, de las mismas que trabajamos, por lo menos, acá. En esta, yo le digo, ¿cuánto mide este ángulo? Tiene que colocar su transportador y medir cuánto mide este ángulo. O le digo, mide este ángulo, como son perpendiculares, yo ya sé que el ángulo mide 90 grados, ¿cierto? Pero en la secante, en este ejemplo de esta recta secante, no sé cuánto mide. Tendría Ajá. que utilizar el transportador. Los ángulos se diferencian. Voy a tener diferencia de ángulos, ¿cierto? Voy a tener según su abertura, voy a tener según su posición. Entonces, todo eso vamos a trabajar lo que es ángulo agudo, obtuso, recto, llano, plano, consecutivos, adyacentes, ángulos complementarios, ángulos suplementarios. Voy a tener entonces, según medida, según posición, según dirección. Y resulta que en ese dibujo que usted me hizo al inicio, también yo puedo clasificar esos ángulos, porque yo voy a encontrar ángulos. Vamos a irnos al dibujo inicial, como también podemos hacer otro. Si yo me vengo al del perrito y me voy a venir a este, vamos a mirar acá, vamos a resaltar. Por lo menos, si yo quiero saber de acá a acá, yo puedo sacar esta medida de este ángulo que hay acá. Y es un ángulo mayor de 90 grados y va a tener un nombre. Si yo quiero el ángulo que está acá en los ojos del perro, en este pedacito, ese es un ángulo menor de 90 grados. Si yo quiero el ángulo que está acá, en el cachete, ¿cómo se llamará? ¿Cuánto mide ese ángulo? Ese lo podemos saber rápidamente. ¿Cuánto mide ese ángulo? 90. 90 90. grados. Y a toda esa figura le puedo sacar ángulos, igual acá en la casa, la ventana es de 90 grados, ¿cierto? Ya los triángulos me van a variar, la puerta también. Pero a todo esto le podemos sacar ángulos. Entonces, mire que todo tiene una relación. Todo va teniendo una relación y se pueden ir mirando.
Puedo darle una figura como la que hiciste también, no la de la primera, sino cuando ya estábamos trabajando con las rectas en esta. En esta también puedo sacar. Ujú. Y yo ahí le puedo decir, nómbreme puntos o de acuerdo a esa figura que usted hizo, nómbreme un par de ángulos que sean adyacentes, un par de ángulos que sean complementarios, un par de ángulos que sean consecutivos, ¿cierto? O un par de Mm. ángulos que sean opuestos al vértice. Mire, y sin cambiar lo que trabajamos hoy, a lo que trabajamos hoy también le podemos hacer todo eso. O puede que yo le dé otros dibujos, pero se pueden hacer. Vamos a hablar lo que son opuestos al vértices, ángulos alternos internos, ángulos alternos externos. Y con eso culminaríamos la parte de geometría y entraríamos a hablar un poquito de lo que son ecuaciones. ¿Qué son ecuaciones? Para ti, hace ratito me dijiste algo que se comparaban. ¿Qué más puede ser ecuaciones? Sí, pues así lo que me acuerde. Sí, lo que te acuerdas. Lo que me dice hace rato, en otras palabras, es que es una igualdad entre dos expresiones. Ajá. Está bien, eso es una igualdad. ¿Y qué busco yo en esa igualdad? Encontrar el valor de una incógnita que yo tenga. ¿Y para qué me sirven a mí las ecuaciones? Mire que también está relacionada con lo que trabajamos hoy de geometría. Resulta que la ecuación me sirve para resolver diferentes problemas matemáticos, diferentes problemas geométricos, que hoy estamos hablando de geometría. Me sirve para la química, me sirve para la física o para cualquier otro tipo. O sea, es para todo. Y tiene Mm. aplicaciones en la vida cotidiana, tiene aplicaciones en las investigaciones, tiene aplicaciones en proyectos científicos. La matemática está en todos los lados, Hasta en la informática. en todo, está en todo. Para programar usted tiene que saber Ujú. matemáticas. Y Mm. resulta que las ecuaciones pueden tener una o más de una incógnita. Y en algunas ecuaciones usted no va a tener solución. Es posible. Y lo vamos a ver. Y usted va a tener unos términos que se llaman constantes, unos que se llaman incógnitas, otros se llaman coeficientes, primer término, segundo término. Y van a ver, y la próxima clase vamos a ver cada una de ellas paso a paso. En este momento vamos a hacer una pequeña, es como dejar el pre y la inquietud para la siguiente clase también. Entonces, si a mí me dicen 2x Mm. es igual a 10, ¿cierto? Ahí tengo una igualdad. El hecho de que yo tenga esto igual tenga algo al otro lado, me están dando una igualdad. Ajá, toca Y, buscar el número que falta en X. y tengo dos términos, mi primer término que es 2x y mi segundo término que es 10. Y Es tengo una 10. incógnita, muy bien, que es x. ¿Y a quién debo despejar? A x. X. Cuando usted va a pasar de la igualdad, si está sumando, pasa al otro lado a restar, si está restando, Mm. pasa al otro lado a Pasa lo sumar, mismo. Oh, si está multiplicando, pasa al otro lado a qué, dividir y si está dividiendo, pasa al otro lado a qué. a multiplicar. A multiplicar. Muy bien, menos mal que eso sí lo tienen claro usted. El 2 está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir. ¿Cuál es el valor de x? 20 sería Ah, está dividiendo, 10 dividido en 2. 5. 5. El valor de x es 100. Y también se puede comprobar. Vamos a comprobar si eso es cierto. Tengo 2x que es igual a 10. Y me dicen que x es igual a 5, voy a reemplazar x por 5 es igual a 10. 2 por 5 es igual a 10 y 10 es igual a 10. Sencillo, ¿cierto? Estamos bien. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a hacer ejercicios generales de lo que vimos hoy. Eso era para
distraer su mente un momentico para ver si se nos olvida lo que es punto, recta, plano, puntos colineales, puntos coplanares, rectas. ¿Cómo se llaman las rectas? ¿Qué rectas vimos? Línea, ¿cómo se llama? Hoy, rectas, Rectas rectas coplanares, planares, ahí la línea lineales, rectas el- paralelas, ¿cierto? Rectas secantes y rectas perpendiculares. Vamos a trabajar sobre ellos, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a enfatizar el día de hoy? Nos queda alrededor, sí, nos queda alrededor de media hora de clase, entonces en esa media hora de clase pues hacemos eso. Antes de eso vamos a mirar asistencia. Te voy a enviar la asistencia para que por favor te entres. Antes de empezar a hacer ejercicio, ya vamos a empezar simplemente a repasar lo que vimos, a hacer ejercicios de lo que repasamos. Y te envío asistencia para que no se nos vaya a quedar sin hacer asistencia. Me confirma, Carlos, si ya te llegó la asistencia. Sí, señora. Entonces, llenémosla rápidamente, eso no nos demoramos sino por ahí un minutico y continuamos. Ya. Listo, entonces vamos a empezar a hacer ejercicios prácticos de todo lo que vimos hoy. Vamos a identificar en cada uno de ellos si está, no está, si son, no son, ¿cierto? Vamos con el primero, vamos a mirar acá. Yo voy a colocar imágenes primero antes de empezar a hacer el ejercicio y miramos a cuál nos están haciendo referencia. Vamos a identificar cada una de ellas. Vamos a ponerlo más grande. Vamos a copiar la imagen otra vez, que no salió, salió como muy... Es que vamos a hacer mientras yo coloco la imagen. Lo que vamos a hacer es observar esos dibujos que están, ¿cierto? Y vamos a seleccionar cualquiera, igual lo vamos a hacer todo y vamos a mirar si son rectas paralelas, rectas secantes o rectas perpendiculares. Y vamos a recordar qué son cada una de ellas. A qué hace referencia cada una de ellas. Vamos a ver si no sé por qué acá no se... Ahora sí. De rato no se veían bien. Listo, tenemos 9 imágenes. La primera, ¿qué sería? Paralela, perpendicular o secante. Paralela. Paralela. La segunda, Paralela. la tercera. Secante. Yo miro como No. si formara un ángulo de 90. Sería, ¿cómo que se llama la otra? Paralela, secante, perpendicular. Perpendicular. Siguiente. Igual como perpendicular. Siguiente. Paralela, Siguiente. secante.
Muy bien, siguiente. Eh, secante, ¿no? Secante, sí, sí, hay uno, mire, ese ángulo es más grande que el otro. Ujú. Hay dos ángulos, hay dos pares de ángulos diferentes. Siguiente, Paralela, paralela, siguiente, perpendicular. perpendicular. Muy bien. Entonces sigamos, siguiente ejercicio.